Qual a minha situação em relação ao cancelamento de bilhete? Poderia mudar se tivesse aqui pouco. Pueda quererse o no, estamos yendo para Ezeiza, porque aparentemente en Aeroparque no se puede aterrizar. 3821, destino Buenos Aires. Estamos estimando nuestra salida en unos 15 minutos más. Les pedimos disculpas por la demora que sufrió este vuelo. Muy buenas tardes, señoras y señores, ladies and gentlemen, los saludo desde Brasil, desde el aeropuerto de Florianópolis. Hoy bellísimo, no saben lo que era esto hace un par de años, ya les contaré, desde donde volaremos rumbo al aeropuerto metropolitano de la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, con JetSmart, una compañía de bajo coste muy popular por estos lares. Y también, ya que estamos, voy a aprovechar para mostrarles este aeropuerto fantástico que han hecho, un aeropuerto, canten tranquilos, un aeropuerto por fin a la altura de lo que esta isla se merece, señoras y señores. Bienvenidos una vez más a Última Llamada. El aeropuerto tiene toda una zona exterior al inicio donde hay de todo, restaurantes, heladerías, cafés, tiendas, lugar fantástico donde también se puede estar sentado a la sombra, hay hamacas donde los niños pueden jugar, fabuloso. Una vez que entras, llegas a lo que es la parte inferior, al área de desembarque, en donde también hay varios restaurantes, una tienda de maletas, tiendas de artesanías y demás, pero muy bonito, con mucha vegetación, mucha luz natural, muy agradable realmente. No saben lo feliz que me pone ver este aeropuerto así, no solo porque es un lugar al que le tengo mucho aprecio, sino que además es un lugar donde he pasado muchísimo tiempo de la mi vida. Sino porque también es un lugar donde he pasado muchísimo tiempo de mi vida, ya que mi hija nació a 2 horas de aquí, una ciudad que se llama Blumenau, pero este es el único aeropuerto internacional que había cerca. Entonces yo aquí he pasado no horas, días, en un aeropuerto que era totalmente precario. Quienes conocieron el aeropuerto anterior y ahora ven este, van a quedar muy sorprendidos, realmente. Estoy a punto de elegirlo entre mis aeropuertos favoritos de Latinoamérica, ojo. Bueno, vamos a subir al primer piso, el área del check-in. Voy a hacer el check-in ahora y nos vamos para la zona de embarque. A ver si ahí también les puedo mostrar un poco cómo la modificaron. Lo que sí creo es que en este aeropuerto Dragon Pass, que es lo que utilizo yo para entrar a las salas VIP cuando no viajo en business, no tiene convenio. Así que me parece que no tengo acceso. Paciencia. Bien, llegados al mostrador de check-in de JetSmart, fila corta, calculo que tendremos para 10 minutitos. Miren, justo ahí en las pantallas dice que fue elegido el aeropuerto de Floripa el 5º mejor de Brasil. Honestamente, sacando la terminal nueva de Guarulhos, que creo que no me olvido de ningún otro, ¿eh? No creo que haya muchos mejores. ¿Cuál a minha situação en relación al cancelamento de bilhete? Poderia mudar se tivesse aqui pouco da gente mais pra gente entender. Só isso. Eu sei, mas para cancelar o bilhete, daí, ¿cómo es que sería? Bien, mi vuelo, que estaba programado para las 7:50, tiene un retraso, de momento estimado, y va a salir a las 12 de la noche. La madre que los recontra todos, hijos de remierda, y la de su madre. Ahí está mi vuelo, atrasado para las 0:13. No puedo creer. Lo peor es que no hay alternativa. Hay un vuelo de Flybondi que bueno. Y además hay Ezeiza. 0 gana. Qué cagada. Bueno, estoy en una disyuntiva tremenda. Estuve viendo, hay un vuelo de Flybondi a las 9:30 de la noche que cuesta unos $150 más una maleta que tengo para despachar. Será unos $200. Pero yo esta historia ya la viví, entonces yo ya sé lo que va a pasar. Primero tengo que lograr que JetSmart me reembolse porque no es una cancelación, sino que es un retraso. Supongamos que logre eso, compro el billete de Flybondi y después seguro no sale más tarde, sale a la misma hora pero a Ezeiza en vez de Aeroparque. Estoy seguro de que algo así va a pasar. Esto no lo vi en mi vida yo. Heladería Habana, vamos a probar los helados. A ver qué onda. Hola. Hola. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Argentino. Argentino. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal? Heladería Habana. ¿Cómo están? Así ¿Son es. los dueños? Sí. Ah, ¿sí? Bienvenido. ¿Cuándo abrieron? Yo pasé por aquí y no lo vi. ¿El viernes pasado? Pasado. La primera heladería 4 de días. La Claro, pero eso, ¿qué es heladería Habana? O sea, en Argentina no hay. No hay. Nuevos, la primera heladería en la isla.
Que hay 2 cafés o 3, ¿no? Por Dos ahí. café y nosotros. ¿Y ustedes? ¿Tienen Instagram o algo para dejarlo aquí? Tenemos A ver. Habana.aeroport Floripa. Perfecto, bueno, ahora se los voy a poner acá abajo. Pablo Pablo y Cristian. Cristian Hernán, bueno, encantado, ¿puedo mostrar a ver qué Puedes tienen? probar lo que quieras. Miren, dulce de leche con coco, pistacho con dulce de leche, azaí. Qué loco esto. ¿Hay en Argentina? Coméntenme aquí abajo si hay heladerías en Argentina, yo nunca vi. Maracuyá, chocolate belga, guau, voy a comer algo. Me dieron un voucher de 10 euros para comer algo. No sé si es mucho o es poco, supongo que es poco. En Heineken, en este local. Así que bueno, a comer algo. Volviendo al check-in, a ver si está confirmado el horario del vuelo. Largo se ha hecho esto. Ya queda poca operativa en el aeropuerto hasta ahora. Solo nuestro vuelo de JetSmart y el de Flybondi, que está ahí a punto de salir ya. Debe faltar 1 hora. Hola. ¿Vas a hacer un check-in ya? Sí. Miren, ¿qué les dije? Como si leyera el futuro. El vuelo de Flybondi demorado tenía que salir 9:15, creo, 9:30. Demorado hasta las 23:15 a Ezeiza. El mío sale 12:40, pero me deja en Aeroparque a 15 minutos de donde voy. Ah, otra cosa, por cierto, vengo a hacer el check-in finalmente, porque antes no podía hacerlo porque la demora era de 5 o 6 horas. Acabo de poder hacer el check-in porque tenía que despachar una maleta además. Y cuando me da el boarding pass, me da también un voucher de comida. Le digo, ya me lo dieron el voucher de comida, ya comí de hecho. Y me dice, perdón, tienen un quilombo. Pero bueno, nada, en cualquier caso tengo que esperar aquí fuera porque no nos dejan acceder al área de embarque todavía, ya que el avión ni siquiera salió de Buenos Aires. Por tanto, cuando el avión salga de Buenos Aires podremos acceder al área de embarque. Ahora mismo tenemos que dar vueltas. Pueda quererse o no, estamos yendo para Ezeiza, porque aparentemente en Aeroparque no se puede aterrizar. Y desde Ezeiza nos ponen un autobús hasta Aeroparque. Un desastre. Acabo de pasar migraciones. Aquí hay un lounge, por supuesto, cerradísimo, está claro, que se llama The Lounge. Estuvieron con el nombre, estuvieron hasta que uno dijo, lo tengo. Y por supuesto ahora se entra directamente en el free shop, cosa que detesto y aborrezco. No el free shop en sí, que me da igual, sino que te hagan pasar obligatoriamente por él. Y aquí el área de embarque donde solo hay pasajeros de JetSmart y de Flybondi. No, fuera de joda, estaba intentando recordar cuál fue la última vez que tuve 5 horas de demora en un vuelo, no recuerdo. 2, 3 he llegado a tener, pero 5... no lo recuerdo. Igual lo pasé bien, me divertí. Estaba grabando el video, después vi un partido de fútbol en el bar. Yo qué sé, tenía cosas mejores que hacer igual. 12:40 la salida del vuelo. 5 horas de demora. Hace años que no tengo 5 horas de demora en un vuelo. Finalmente embarcando este vuelo del infierno. Todavía me toca llegar a Ezeiza y desplazarme a Palermo. Bueno, esta es la primera fila, obviamente, que les mostré. Claramente es la que tiene más distancia entre filas de todo el avión. Tripulación, abastecimiento de combustible finalizado. Terminamos de cargar combustible, tiene un par de manchitas. Estimado pasajero, bienvenido a bordo. Si ya encontraste tu asiento, te invitamos a permanecer sentado o realizar un paso hacia el costado para así agilizar nuestro embarque. Muchas gracias. Les decía, estoy volando en la primera fila, que claramente tiene más espacio que el resto.
Aquí pueden ver, por ejemplo, la segunda fila, que ya es estándar. Pagué un extra por esto, ahora no puedo recordar cuánto es, pero se los voy a poner aquí debajo en un graph. Y creo que vale la pena porque el espacio es realmente mayor. Hagamos un raconto rápido de la situación. Yo debería haber salido a las 7:40, a las 9:40 debería haber estado aterrizando en Aeroparque. Son las 12:40, todavía no salí de Florianópolis y voy a aterrizar en Ezeiza. Dramático. Es 821, destino Buenos Aires. Estamos estimando nuestra salida en unos 15 minutos más. Les pedimos disculpas por la demora que sufrió este vuelo por inconvenientes del aeropuerto Jorge Newbery durante la tarde. Muchas gracias por su atención. Good evening, ladies and gentlemen. The captain speaking. My name is Sergio Bono. Along with the flight of the view, we welcome you aboard our flight 3821 destination Buenos Aires. We apologize for the delay of our flight. La buena noticia es que no hay nadie en mi fila, lo cual es una gran noticia después del día de hoy. Me llama la atención que una de las TCP tenía que ingresar al cockpit y cruzaron un carro en el medio del pasillo al estilo las aerolíneas americanas, pero bueno, esto es Florianópolis, Buenos Aires, no es Islamabad, Karachi. No me parece un vuelo como para tomar este tipo de medidas de seguridad, pero bueno, cada aerolínea con su historia. El lavabo en buenas condiciones, es un avión joven, tiene apenas 6 años. Lo que sí, al igual que Boeing, Airbus está apretando cada vez más los espacios en estos aviones de alta densidad y resulta casi imposible moverse. Hoy pueden llevar un combo Smart de una bebida fría o caliente, más un snack dulce o salado por 7.000 pesos, un sándwich de jamón y queso, más un snack dulce o salado, más una bebida fría o caliente por solo 14.000 pesos. Aceptamos pago únicamente en pesos argentinos o dólares americanos. No dudes en contactar a la tripulación si tienes alguna pregunta. Muchas gracias. En un momento del vuelo se me sentó al lado una chica con un ataque de pánico y realmente la sobrecargo se ocupó del tema y la tranquilizó de una manera ejemplar. Estimando aterrizar en unos 15 minutos más en el aeropuerto de Ezeiza. El último reporte meteorológico que nos han pasado del aeropuerto indica que prácticamente no hay viento, el cielo está despejado, 15 grados la temperatura. Les recuerdo mantener los cinturones ajustados. Me despido de ustedes, agradeciéndoles haber volado con Cessna Argentina. Espero su tenido un vuelo agradable y contar nuevamente con su presencia a bordo. Gracias por su atención.
Tripulación, puertas en manual, cross-check y reportar. Gracias. Chicas, gracias. Estén bien, buenas noches. Muy bien. Bueno, desembarqué de esta locura de vuelo. Todo muy raro. Muy particular el vuelo de hoy. Ahora me voy a ir a dormir y mañana en el desayuno les cuento qué tal todo y algunos detalles del vuelo. Muy buenas tardes, otra vez hago este cierre por segunda vez. ¿Y por qué lo hago? Ya ni siquiera estoy en Buenos Aires, estoy en Barcelona, como pueden ver. Bueno, no es que se puede ver que estoy en Barcelona, pero estoy en Barcelona. Y vuelvo a hacer este cierre porque he descubierto el motivo de las 5 horas y algo de demora. Fue por un problema que había habido en Aeroparque. Ese mismo día, durante la mañana, un avión de Aerolíneas Argentinas había tenido un problema en el motor en el momento del despegue. Había habido una explosión y estuvieron muchas horas buscando restos en la pista que pudieran complicar la operación del resto de los aviones, por lo cual Aeroparque estuvo cerrado y eso, claro, pues retrasa las operaciones de todas las aerolíneas, así que JetSmart en este sentido no tiene ninguna responsabilidad. Hablando de mi vuelo en concreto, bueno, ya lo vieron, es un avión que estaba un poco castigado, estaba sucio, algunos de sus asientos estaban rotos, el tapizado, bueno, pequeños detalles que se podrían mejorar. Los asientos no reclinan, creo que es una información importante, en ninguno de los asientos reclina, no hay internet a bordo, al menos en mi vuelo no la había, y sí una cosa que me sorprendió, es que fue anunciado antes del despegue que iba a haber un servicio de sándwich, bebidas y demás de pago, ¿no? Ahí se paga, pero bueno, que iba a existir y sin embargo no había. Cuando fui a preguntar, quería comprar una bebida y no vendían. Por algún motivo que no sé cuál fue, no se puso a la venta o no habían cargado o lo que fuere. Nada de comidas y de bebidas. En el lado positivo, y fue realmente positivo, yo estaba en la primera fila solo, como vieron, y en un momento viene una chica al galley de delante con un ataque de pánico y la jefa de cabina, la sobrecargo del vuelo, se sentó con ella en los 2 asientos que quedaban libres al lado mío y realmente la contuvo de una manera tan amorosa. Sí es cierto que una sobrecargo va a intentar ocuparse de esa situación, pero realmente de la manera en que lo hizo fue hasta conmovedor. O sea, hizo mucho más de lo que debería haber hecho, de lo que podría haber hecho, vamos a decirlo así. Se ocupó 1 hora de la chica sentada ahí al lado de ella. Realmente fue muy, muy destacable eso, muy destacable. Y eso habla muy bien de las tripulaciones, de la vocación de las tripulaciones. No sé si siempre es así, pero esta vez fue así y hay que decirlo. Finalmente llegamos a Ezeiza, no utilicé el servicio de bus Aeroparque porque estaba harto, así que me pedí un Uber y me fui directamente al departamento que había alquilado. Pero bueno, digamos que el vuelo fue complicado, accidentado, demoramos 5 horas, no fue responsabilidad de JetSmart. En cualquier caso, lo que salvó mi experiencia con JetSmart fue ver a esa sobrecarga ocuparse de la chica que había entrado en pánico, y eso me cambió totalmente la percepción que tenía del vuelo hasta el momento. Así que creo que a pesar de todo, y no siendo responsable JetSmart directa del retraso, le voy a dar un aprobado. Me parece que estuvo bien. Limpiar un poquito más los aviones, cuidar los tapizados, no estaría mal. Dicho esto, si les gustó el video, denle like, denle un me gusta bien grande. Déjenme sus comentarios aquí debajo de lo que fuere, cualquier duda que tengan, se las responderé. Y suscríbanse al canal, es gratuito, denle a la campanita, les avisa cada vez que publico un video. Nos vemos en la próxima. Abrazo muy fuerte. ¿Terminé? Sí. Last call for passengers on flight